Iglesia de nuestro Dios, paz a vosotros. ¿Cómo están, hermanos? Ay, solo sí los veo acalorados. Qué bueno, hermanos. Ya estamos en mayo, desde el mes pasado que no nos veíamos. Siéntense, hermanos. Gracias a nuestro hermano Benjamín por haberme presentado y vamos a escudriñar la palabra de nuestro Dios. Vamos a ver nuestras Biblias allá en el capítulo número 16 del libro de Deuteronomio, el quinto libro que escribiera el patriarca, el profeta, el hombre con más experiencia hablando con nuestro Dios, el que todo el mundo ahora sí que conocemos, Moisés. Vamos a abrir nuestras Biblias y vamos a ver el capítulo número 16, dijimos, en el versículo número 18. Libro de Deuteronomio, capítulo 16, versículo 18. Este capítulo, recuerdan, no sé si recuerdan, la semana pasada estudiamos una parte del 16, todo lo relacionado a las fiestas, desde el versículo número 1 hasta el versículo número 17. Ahí es donde habla de las tres fiestas anuales que llevaba a cabo el pueblo de Israel. Pero en el capítulo 16, pero del 18 en adelante, habla de una cosa totalmente distinta. Pareciera que hay un tema escrito desde el versículo 1 hasta el versículo 17, pero que el versículo 18 inicia con una narración que no tiene nada que ver con lo anterior. Sin embargo, nosotros notemos que en este tema, que lleva por título Leyes para la justicia y el gobierno del pueblo, imagínense que nuestro Dios, en su inmensa sabiduría, Él quería tener el control absoluto del pueblo. ¿A esto con qué me refiero, hermanos? Que Dios quería regir la parte religiosa, pero quería regir la parte ¿qué? La parte civil, exactamente. Entonces, todo esto pues ha sido un tema de debate porque vemos de que con el paso del tiempo, sí, algunas cosas se llevaron a cabo, en el tiempo de Josué, en el tiempo de los jueces, que son más o menos 300 años, pero pues ya con el paso del tiempo todo esto se pervirtió y ya no se pudo llevar a cabo. Pero no se pudo llevar a cabo no porque nuestro Dios haya cambiado de parecer, sino que el ser humano es quien cambia de opinión. Vamos a abrir nuestras Biblias, decíamos, y vamos a leer el versículo 18. Dice, jueces y alcaldes te pondrás en todas tus ciudades, que Jehová tu Dios te dará en tus tribus, los cuales juzgarán al pueblo con justo juicio. Aquí habla de dos cosas muy importantes, ¿sí? Entre ellas, habla de juzgar, ¿sí? Y por eso de ahí la predicación de esta noche, ¿sí? Leyes para la justicia y el gobierno del pueblo. Es decir, entonces nuestro Dios, insisto, Dios quería regir la vida religiosa a través de la tribu de Leví y la vida civil. Y de ahí que tengamos hoy estos capítulos que hablen de esa parte. Comprender las leyes relacionadas con jueces, autoridades, reyes y la administración de justicia. Ese es el objetivo de esta noche, hermanos. Y hay un versículo que vamos a estar repitiendo constantemente, que nos habla de la justicia en el versículo 20. Dice, la justicia seguirás, porque vivas y heredes la tierra que Jehová tu Dios te da. Todo este versículo pues es muy interesante y es muy hermoso porque es una invitación que Moisés está haciendo al pueblo. ¿Esta invitación en qué consiste, hermanos? De seguir todo el tiempo la justicia. Vamos a entrar al capítulo número 16, pero del versículo 18 al versículo 20, que nos habla de que sí se podían establecer jueces y habla también de la justicia de este versículo 18 al versículo 20 y habla de que se debería tener justicia sin importar de quién se tratara. Todo esto, hermanos, es muy interesante porque esto, recuerden que es una repetición de lo que ya estaba escrito antes y ahora me gustaría que lo tocáramos, por ejemplo, en el libro de Éxodo y vamos a leer el capítulo 34. Éxodo capítulo 34 en el versículo número permítame tantito, en el versículo número
perdón, no es 34, hermanos, discúlpenme. Éxodo capítulo número 18. Y ahí observen cuando nuestro Dios le dice bueno, bien, cuando Jetro le dice a Moisés que tenía que poner a personas, él, que le ayudaran a gobernar el pueblo. Y nosotros vemos desde el versículo número 20, están ahí, Éxodo capítulo 18, versículo número 20, están ahí, vean cómo dice, hermanos, y enseña a ellos las ordenanzas y leyes y muéstrales el camino por donde anden y lo que han de hacer. Si se dan cuenta, entonces Dios, a través de Jetro, obviamente, y entonces le pide a Moisés que haga lo que este consejo que él está poniendo, ¿sí? Y entonces les dice que primero Moisés le tenía que enseñar a las personas que él escogiera, ¿sí? Y el versículo 21 le dice, además, inquiere tú entre todo el pueblo, varones de virtud, temerosos de Dios, varones de verdad, que aborrezcan la avaricia, y constituirás a estos sobre caporales, sobre 1000, sobre 100, sobre 50 y sobre 10. Esto habla de que se tienen que establecer como ciertos grupos para seccionar, algo así, o muy parecido a como existe hoy, por ejemplo, la República Mexicana. La República Mexicana, ¿cómo está constituida, hermanos? Pues por estados. Todos esos estados están formados ¿por qué? Por municipios, ¿sí? Un estado está formado por municipios. A ver, hermanos que nacieron aquí en Querétaro, ¿cuántos municipios tiene el estado de Querétaro? ¿18? ¿Seguros, seguros, seguros que 18? A ver, díganmelos. No es cierto, ¿no? Fíjense que este municipio, por ejemplo, el estado de Querétaro tiene esos que dijo él, 18, ¿sí? Yo no estoy seguro si son 17 o son 18, pero una de esos dos números sí estoy la plena seguridad de que eso es. Ejemplo, el estado de Querétaro tiene 17, 18 municipios. Ahora, nosotros vivimos en un municipio que lleva el mismo nombre ¿de qué? Del estado. ¿Me doy a entender? Ahora, aquí en el municipio de Querétaro hay este municipio de Querétaro, ¿cómo está formado, hermanos? Por delegaciones exactamente. Bueno, nuestro Dios lo que estaba pidiendo, ¿qué es, hermanos? Estaba pidiendo que por ejemplo, si en el municipio de Querétaro está conformado por delegaciones, con el paso del tiempo, pues obviamente todas esas delegaciones iban a tener necesidades, ¿sí? Ahora, todas esas necesidades, ¿quién tenía que vigilarlas? Ya dijimos, las necesidades religiosas y las necesidades civiles iban a estar regidas ¿por quién? Todas, 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 absolutamente todas, por nuestro Dios. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, esas delegaciones, por ejemplo, ¿en qué delegación viven ustedes? Si nosotros no vivimos aquí en Querétaro, hermano, vivimos en otro municipio. Bueno, pues ese municipio está regido así, igual que el municipio de Querétaro. A lo mejor allá no son delegaciones, pero se le conoce pues como ciudades o como alguna forma deben de tener, sí, pero deben de tener un nombre. Ahora, con lo que quiero darme a entender con esto, hermanos, es cómo nuestro Dios, cuando les dice, cuando entren a la tierra prometida, van a tener que hacer esto, ¿sí? Y según lo que estamos leyendo en el libro de Deuteronomio, en el capítulo 16, nuestro Dios Moisés en este caso, es muy insistente y le dice, 18, jueces y alcaldes te pondrás en todas tus ciudades que Jehová tu Dios te dará en tus tribus, los cuales juzgarán al pueblo con justo juicio. Ahora, nosotros podríamos decir, bueno, ¿y qué pasó entonces con el paso del tiempo si todo eso se llevó a cabo? Por supuesto que todo eso se llevó a cabo. Ahora, vamos a ver Éxodo capítulo 23 en el versículo número 6. Observen cómo dice, Éxodo capítulo 23, versículo 6 y versículo 8.
con respecto a lo que dice Deuteronomio capítulo 16, versículo 18, donde dice el versículo 19, no tuerzas el derecho, no hagas acepción de personas, ni tomes soborno, porque el soborno ciega los ojos de los sabios y pervierte las palabras de los justos. ¿Dónde, en qué parte de la ley que ya hemos estudiado aparece exactamente el mismo mandamiento? En Éxodo, en el capítulo 23, en el versículo 6, menciona, no pervertirás el derecho de tu mendigo en su pleito. ¿Qué quiere decir? ¿Que solamente porque lo veas carente de recursos lo vas a tratar diferente? No, hermanos. Sí, veamos lo que dice, lo que sigue diciendo. Versículo 9. Perdón, capítulo 23, versículo 6. El versículo 7. De palabra de mentira te alejarás y no matarás al inocente y justo, porque yo no justificaré al impío. No recibirás presente, porque el presente ciega a los que ven y pervierte las palabras justas. ¿Qué nos está diciendo nuestro Dios en este capítulo de Deuteronomio 16? La justicia. ¿La justicia qué? Seguirás. Entonces nuestro Dios, en todo lo que le estaba diciendo de cómo se debería regir la vida civil dentro del pueblo, estaba siendo bien claro. Ahora vamos a leer Levítico capítulo 19, versículo 15. Y este versículo, observen que utiliza una palabra muy fuerte, hermanos, ¿sí? O una frase, todo el versículo en sí en realidad es un versículo muy fuerte, porque observen cómo dice, no harás agravio en el juicio, no tendrás respeto al pobre. ¿Cómo dijo allá en Éxodo? Mendigo. Y aquí utiliza otra palabra, ¿cómo utiliza? La palabra pobre. No harás agravio en el juicio, no tendrás respeto al pobre, ni honrarás la cara del grande. ¿Quién es el grande, hermanos? De un anciano. Entonces nuestro Dios estaba dejando bien claro a cualquier persona, si es chico, mediano, grande de edad, ¿qué, hermanos? Se le tiene que juzgar ¿cómo? De igual manera. Entonces en Deuteronomio capítulo 18, capítulo 16, perdón, que estamos leyendo, le dice la justicia seguirás porque vivas. Y aquí observen cómo nuestro Dios relaciona nuevamente a la tierra prometida. Dice, porque vivas y heredes la tierra que Jehová tu Dios te da. Entonces, sigamos leyendo Levítico capítulo 19, versículo 15. Dice, con justicia juzgarás que a tu prójimo. Aquí, imagínense que hubiera un juez que tuviera corazón de pollo, como decimos aquí en México, ¿no? Que tuviera qué, pues iba a tener preferencia contra una persona. ¿Y eso era válido? No, hermanos, eso era de observarse delante de nuestro Dios. Bien, del versículo 21 al versículo 22, en el capítulo 16 del libro de Deuteronomio, habla de qué, hermanos? Habla de la prohibición de prácticas idolátricas en el pueblo. Y observen lo que dice el versículo número 21. No te plantarás bosque de ningún árbol cerca del altar de Jehová tu Dios que tú habrás hecho. Esto nos habla de que en el lugar que Dios hubiera escogido no debería de haber árboles. ¿Por qué, hermanos? Es que los árboles eran un símbolo en aquel tiempo de qué creen ustedes? De idolatría, exactamente. Y entonces nuestro Dios decía, o más bien dice, ¿no? Dice en el libro de la ley, no quiero árboles ahí. En el lugar que Dios escogiera, no podría haber árboles. Sí podía haber, de hecho, en este mismo capítulo, pero más adelante, establece, ¿sí? Lo que nuestro Dios quiere con respecto a los árboles. En el versículo número 21 dice, no te plantarás bosque de ningún árbol cerca del altar de Jehová tu Dios, que tú le habrás hecho, ni te levantarás estatua, lo cual aborrece Jehová nuestro Dios. Bueno, este capítulo nos habla de qué es lo que nos está pidiendo nuestro Dios con respecto a la idolatría, que pues él definitivamente no quiere estatua. Ahora, ¿qué parte podríamos pensar que se menciona en otro lugar de la ley con respecto a la idolatría? Pero más específicamente con respecto a todo esto. Levítico, capítulo 26, versículo 1. Vean lo que dice, hermanos. Levítico, capítulo 26, versículo 1. Vean lo que dice.
No haréis para vosotros ídolos, ni escultura, ni os levantaréis estatua, ni pondréis en vuestra tierra piedra pintada para inclinaros a ella, porque yo soy Jehová, vuestro Dios. Entonces nuestro Dios está dejando bien claro que no quiere esculturas de qué, de ningún tipo. ¿Estamos de acuerdo? ¿Por qué, hermanos? Él mismo lo está diciendo, ¿por qué qué? Porque yo soy Jehová, vuestro Dios. Es decir, ya no va a haber, no puede haber otro Dios después, ni antes, ¿qué? Que yo. Entonces nuestro Dios está siendo bien, bien claro. Vamos a pasar al capítulo número 17 del libro de Deuteronomio. ¿Y qué nos explica este capítulo, hermanos? Este capítulo habla, primero, desde el versículo 1, dice, Deuteronomio 17:1, no sacrificarás a Jehová tu Dios buey o cordero en el cual se haya falta o alguna cosa mala, porque es que es abominación. Imagínense qué grado, ¿cómo podríamos decir en nuestro tiempo? ¿Cómo le podríamos llamar a eso, hermanos? ¿Qué grado de... No. ¿Qué grado de... ¿Qué exigencia? No. ¿Qué sistema de calidad vería nuestro Dios en nuestro tiempo? Vamos a llamarle así, ¿no? En nuestro tiempo, por ejemplo, de los hermanos que trabajan en alguna... en algún... pues en alguna fábrica, que dicen, no, esto ya no pasa por el sistema de calidad. Bueno, pues nuestro Dios estaba previendo esta situación. ¿Por qué, hermanos? ¿Por qué Dios? Pues él finalmente creó a esos animales. ¿Por qué Dios no lo aceptaba? ¿Por qué no lo aceptaba si era un animal que él mismo había criado? ¿Saben qué exige nuestro Dios? Nuestro Dios exige lo mejor. Ahora, ese animal en el cual, o el cordero o el buey, que por ejemplo son los básicos, ¿no? Para los sacrificios, ¿se podían comer? Sí, la escritura dice que sí te lo podías comer, pero no podías sacrificarlo para nuestro Dios. Es que desde allí nuestro Dios quería que el ser humano se diera cuenta que, hermanos, que él como la autoridad suprema dentro de la, vamos a llamarle así, dentro de la religión y dentro de la vida civil, nuestro Dios quería, como hermanos, todo a la perfección, ¿sí? Y también estaba como poniendo en el ser humano, en el corazón del ser humano, ¿qué cosa? Que todo lo que se le presentaba a nuestro Dios debía ser como perfecto. Ahora, nosotros nos podemos dar cuenta de que esto, pues no era una ley nueva. El libro de Éxodo en el capítulo 12, cuando se sacrificaba el cordero de la Pascua, ¿cómo era ese cordero, hermanos? Pues también era así, ¿cómo? Recto, perfecto, que no debiera de existir en él ningún defecto. Ahora, ¿dónde nos dicen de todo esto de la ley que se pedía esto? En Levíticos capítulo 1, versículo 3, habla de que las ofrendas debían ser sin defectos. En Levítico capítulo 22, del versículo 20 al 25, prohíbe, ¿sí? Nuestro Dios animales defectuosos. Entonces, si nos podemos dar cuenta que todo esto que Moisés, el patriarca, que llevó a los hijos de Israel desde Egipto hasta la tierra prometida, esta ley la está repitiendo, ¿sí? ¿Por qué? Porque aquí es Deuteronomio. Pero ¿dónde decía eso primero, hermanos? En Éxodo, en Levítico. En el libro de Números, en el capítulo 26, desde el versículo 28, perdón, del versículo 3 al 4 también habla sobre los sacrificios diarios que deberían ser sin defecto. Entonces nuestro Dios estaba exigiendo siempre lo mejor. Del versículo número 2 al versículo 7 habla del juicio contra una persona que cometía idolatría. Y fíjense las palabras que utiliza Moisés para hacer saber la voluntad de nuestro Dios. Cuando se hallare entre ti en alguna de tus ciudades que Jehová tu Dios te da, hombre o mujer, que haya hecho mal en ojos de Jehová tu Dios, traspasando su pacto, que hubiere ido y servido a dioses ajenos, y se hubiera inclinado a ellos, ora al sol, o a la luna, o a todo el ejército del cielo, lo cual, ¿qué, hermanos?
yo no he mandado. Nuestro Dios está haciendo bien claro. A ver, si esta persona hizo tal cual, hizo tal cosa, ¿lo hizo? ¿Qué? Sin que yo lo pidiera. Sigue diciendo el versículo número 4, y te fuere dado aviso, y después que oyeres, y hubieres indagado, ¿qué, hermanos? Indagado bien. Ahora, desde aquí, si se dan cuenta, entonces nuestro Dios, ¿esta ley era una ley civil o era una ley religiosa? Era una ley religiosa. ¿Por qué? Porque tenía que ver ¿con qué, hermanos? Con la idolatría. Ahora, del versículo número, este versículo 4 que estamos leyendo, dice, y si fuere dado, y te fuere dado aviso, y después que oyeres, y hubieres indagado bien, la cosa parece de verdad cierta, que tal abominación ha sido hecha en Israel, entonces ¿qué? Y ahí le dice, vas a tener que matar a la persona, sacarla, y tu mano, los que sepan de esto, ¿qué? Lo vas a tener que apedrear y van a tener que morir. Ahora, este era un sistema, ¿para qué, hermanos? Nuestro Dios mismo lo aclara y dice, es para quitar ¿qué? El mal en medio del pueblo. Así lo dice el versículo número 7. Del versículo número 8 al versículo 13 nos habla de la autoridad del tribunal y del sacerdote. Esta parte es muy importante porque insisto que está ligada con el capítulo número 16. Capítulo 17, versículo número 8 dice, cuando alguna cosa te fuera oculta en juicio entre sangre y sangre, entre causa y causa, y entre llaga y llaga, en negocios de litigio en tus ciudades, entonces te levantarás y recurrirás al lugar que Jehová tu Dios escogiere. ¿De qué habla este versículo, hermanos? ¿Habla de qué? ¿De lugares de refugio? No, no habla de eso. ¿De qué nos habla? Aquí está explicando. Vamos a leer nuevamente el versículo. Cuando alguna cosa te fuera oculta en juicio entre sangre y sangre, entre causa y causa, entre llaga y llaga, en negocios de litigio en tus ciudades. Es decir, ya están todos los hijos de Israel en todas las ciudades. Pero allá, los levitas o los alcaldes o quienes sea, los que están destinados para ejercer la autoridad allá, resulta que ocultaron alguna cosa. ¿Sí? Que el juicio, como que el israelita no está de acuerdo. ¿Y a qué se tenía que recurrir? Entonces tenían que ir como si fuera el consejo central, ¿sí? Del sacerdocio, ¿sí? De los meros meros, vamos a llamarle así. ¿Por qué? Porque acuérdense que los levitas estaban esparcidos ¿en dónde? En toda la tierra de Israel. Todos estaban esparcidos. Y ellos, los levitas, eran los encargados. ¿De qué? De impartir justicia. Sin embargo, nuestro Dios en este versículo les está diciendo, si hay un problema muy grande y existe esta controversia, sí les voy a pedir que ¿qué? Que no hagan justicia a ustedes. Que dice, vas a ir al lugar donde tu Dios escogiere y allá, ahí vas vamos a terminar de leer lo relacionado a esto. Y vendrás a los sacerdotes levitas y al juez que fuera en aquellos días y preguntarás y te enseñará la sentencia del juicio. Es decir, si la persona con la que los juzgaron y dijeron, bueno, es que yo recibí este castigo, pero este castigo es improcedente, se me juzgó por tal o cual cosa. Y entonces, a ver, explíquenme a mí, porque el levita de mi, vamos a llamarle así, el levita de mi rancho no me pudo explicar. Entonces dice, bueno, vamos a llevar esta situación más, que todo debe ser claro delante de nuestro Dios, ¿no? Y entonces le dice, vas a venir al sacerdote, al levita que fuera en ese tiempo, y le dice, a ver, explícame. Versículo 10, y harás según la sentencia que te indicaren los del lugar que Jehová escogiere, y cuidarás de hacer según todo lo que te manifestare. Según la ley, ellos te enseñarán, y según el juicio que te dijeren, harás. No te apartarás ni a diestra ni a siniestra de la sentencia que te mostraren. Y el hombre que procediere con soberbia, no obedeciendo al sacerdote que está para ministrar allí delante de Jehová tu Dios, o al juez, el tal varón que, esto era muy, qué era esto, hermanos? ¿Era una ley civil o era una ley religiosa? Esto era civil 100%, ¿sí? Si la persona dice, yo no estoy de acuerdo, y fíjense cómo la palabra de nuestro Dios dice, y esta persona actúa como, con soberbia,
¿Qué se le tiene que hacer? Lo van a felicitar. Felicidades, ¿no aceptas el castigo? Te vamos a poner en un altar. ¿Qué decía Dios, hermanos? No, esta persona, ¿qué? Debe de morir. ¿Y por qué debo de morir, hermanos? Para quitar el mal en medio del pueblo. Entonces nuestro Dios, ¿qué perseguía? Ahora, vamos a suponer que esta persona pues tenía mucho dinero. Vamos a hacer una hipótesis, ¿eh? Tenía mucho dinero y sobornaba a los del juicio de allá. Y pues obviamente el acusado tenía que ir a un consejo, al consejo principal, y les decía, a ver, esta persona está comprando a los jueces. Y si se indagara, ¿qué hermanos? Pues dice, no, esto no puede ser así, no puede proceder así, ¿qué tenemos que hacer? Bueno, pues vamos allá. Y resulta que fuera cierto, imagínense. Pero ahora vamos a poner otro caso, ¿sí? Que se le juzgó injustamente, ¿sí? Ya lo juzgaron allá injustamente y dice, no, yo no me quedo con esto. Yo necesito ir allá con otra instancia, vamos a llamarle así, ¿sí? A nivel más alto. Entonces iban con el sacerdote, iban con los principales jueces allá y decían, a ver, se me juzgó injustamente. No, aquí están las pruebas, ¿sí? Y entonces, ¿qué decía nuestro Dios? Si esa persona no se acata, entonces, ¿qué? Esa persona tiene que morir. ¿Por qué, hermanos? Porque nuestro Dios no iba a permitir la injusticia dentro de su pueblo, ni a nivel civil, ni a nivel religioso. ¿Están de acuerdo? Ahora, ¿qué pasaba después? Entonces, si se dan cuenta, los sacerdotes de ese tiempo tenían una autoridad impresionante. ¿Saben por qué? ¿Por qué, hermanos? Porque ellos eran los que dirigían al pueblo. Y también debemos notar algo bien importante. Ellos eran quienes tenían contacto con Dios. Dios se comunicaba a través de ellos. Ahora, ¿qué pasaba después, hermanos? Del versículo número 14 al versículo número 20, habla de que si el rey, si pudiera llegar el tiempo en que los hijos de Israel tuvieran rey. ¿Sí se podía? Sí, hermanos. ¿Cómo era el proceso para que los hijos de Israel tuvieran rey? Versículo número 14. ¿Están allí? Cuando hubieres entrado, ojo, aquí es, cuando hubieres entrado en la tierra que Jehová tu Dios te da, y la poseyeres, y habitareis en ella, y dijereis, pondré rey sobre mí, como todas las gentes que están en mis alrededores, sin duda pondrás por rey sobre ti al que Jehová tu Dios escogiere. Es decir, no existía la democracia. ¿Quién lo podía poner, hermanos? ¿Quién puso al primer rey de Israel? Dios, ¿sí? Ustedes dirán, es que siempre hemos hablado cosas malas de Saúl. Siempre hemos dicho que se equivoca, que esto y que el otro. Pero Saúl era así. ¿Todo el tiempo fue así Saúl? No, hermanos. Saúl tenía una rectitud impresionante. Tan es así que nuestro Dios lo escoge de entre todos los hijos de Israel. ¿Para qué, hermanos? Para que reinara. Ahora, ¿en qué momento se pervirtió Saúl? En algún momento, ¿sí? A lo mejor como cualquiera de nosotros. Pero ¿qué creen? Dios a esa persona, del versículo 14 al versículo 20, le exigía, ¿qué, hermanos? Exigía muchas cosas. Exigía algo relacionado primero con la riqueza, con la guerra, y algo bien importante que le mencionaba, ¿qué era, hermanos? Lo relacionado a la ley de Dios. El rey, una vez que estuviera ya en todo su esplendor, ¿qué tenía que hacer? Una copia del traslado de la ley. Y fíjense cómo dice el versículo. Dice que lo tenía que hacer delante de los sacerdotes, delante de los levitas, tenía que hacer esa copia. Es decir, entonces el rey estaba obligado a hacer todo esto. Ahora, el sacerdocio siempre estuvo ligado vamos a llamarle así, a la monarquía. Sí, hermanos. ¿Era lo mismo? No, no era lo mismo. Y lo vemos en el caso de Saúl y de Samuel. En el caso de Saúl era el rey, pero ¿quién era el sacerdote en ese tiempo? ¿Quién era el profeta entonces? Samuel. Samuel era el profeta porque Dios hablaba con él, pero también Samuel era el sacerdote. Y entonces cuando Saúl quiso hacer un holocausto delante de Dios, le dice esa frase tan emblemática, ¿no?
locamente has hecho. Y entonces, ¿por qué? ¿Por qué no lo podía hacer? Porque no era lícito a él, ¿sí? Aunque fuera la máxima autoridad a nivel civil, pero a nivel religioso, ¿qué, hermanos? A nivel no le correspondía, a nivel religioso era como una persona normal. Sin embargo, pues eso es un motivo para que nuestro Dios lo deseche, ¿sí? Aunque haga algo que está permitido para el sacerdocio y para otras personas, pero no está permitido, ¿para qué? Para los reyes, ¿sí? Y por eso nuestro Dios decía, la justicia seguirás, pues eso era precisamente una práctica justa, ¿sí? Que cada quien debería hacer su trabajo. Vamos a pasar al capítulo número 18 y observen que en este capítulo 18 nuestro Dios menciona una cosa muy importante. ¿De qué vivían los levitas, hermanos? ¿Sí? ¿A qué se dedicaban los levitas? Capítulo 18, versículo número 1. ¿Están allí? Dice así la palabra de nuestro Dios. Los sacerdotes, levitas, toda la tribu de Leví, no tendrán parte ni heredad con Israel. De las ofrendas encendidas a Jehová y de la heredad de él comerán. No tendrán parte, heredad entre sus hermanos. Jehová es su heredad como él les ha dicho. Y este será el derecho de los sacerdotes, de parte del pueblo, de los que ofrecieren en sacrificio buey o cordero. Darán al sacerdote la espalda, las quijadas y el cuajar. Esta parte de los sacrificios, ¿a quién le correspondía? De la parte de los animales, esto que se está mencionando aquí en el capítulo 18, en el versículo 3, era la parte que le correspondía al sacerdote. Ahora, ¿esto era nuevo para el pueblo de Israel? No, hermanos, esto no era nuevo. Esto habla en en Éxodo capítulo 29, en el versículo 27, pues ahí habla de las porciones que le tocaban. Pero solamente ahí se menciona de eso. No, hermanos. En Levítico capítulo 7, versículo 31, habla de esas partes que le tocaban al sacerdote. Recuerden que este libro es una repetición de lo que hemos estado estudiando. Del Levítico capítulo 7, versículo 10, también habla de las porciones. Y en Números capítulo 18, versículo 8, habla de este sustento que deberían tener los levitas. ¿Era bonito ser levita, hermanos? Pues sí, pero no. ¿Por qué, hermanos? ¿Por qué sí? Pues porque estaban al servicio de Dios. ¿Y por qué no? No tenían heredad ellos. Y tan es así que no tenían heredad que cuando se levantó un rey en Israel y puso a otros sacerdotes, ¿qué creen que hicieron los levitas, hermanos? Se salieron de sus pueblos. Todos fueron a dar ¿a dónde? A la tribu de Judá. Ahí, en el templo. Casi los empezaron a interrogar los demás. Oye, ¿qué te pasó? ¿Por qué te viniste? No, es que ahí en el rancho donde estábamos sirviendo, se levantó un rey y este rey puso a otros sacerdotes. Pero pues tú eres el sacerdote. Sí, yo era el sacerdote. ¿Pero qué crees? Ahorita ya no tengo nada que hacer. ¿Pero tu tierra? No, yo no tengo tierra. ¿Quién era su heredad, hermanos? ¿Quién era la heredad de nuestro Dios? Entonces yo les preguntaría, ¿el sistema de justicia de los levitas que los levitas hacían era justo? ¿Era bueno? Sí, pero siempre, ¿quién es el que corrompe el sistema que pone Dios, hermanos? El humano. El humano es el que corrompe el sistema. ¿De dónde se empezó a corromper? Se empezó a corromper desde Salomón. ¿Por qué? ¿Por qué se corrompió Salomón, hermanos? Cuando Salomón se fue a la idolatría, en los últimos días de su vida, ¿qué hace Salomón? Pues desvía su corazón y Dios le dice, voy a romper tu reino, pero por amor de tu jefe, no lo voy a hacer en tus días, lo voy a hacer hasta que tú te mueras. Y entonces cuando en el tiempo del hijo de Salomón, pues ahí se divide el reino. Y eso pues trajo como consecuencias muchas cosas, porque los reyes del reino del norte todos fueron dados a la idolatría. Y lo único que exigía nuestro Dios en la extensión de la palabra, lo primero que exigía que era, hermanos, no tendrás dioses ajenos delante de mí, porque yo soy Jehová, yo soy tu Dios, le decía, ¿no? Entonces, en el versículo número 6 al versículo número 8, pues este era lo que tenía, ¿no? El levita. Y cuando el levita saliere de alguna de tus ciudades de todo Israel,
donde hubiere peregrinado y viniere con todo deseo de su alma al lugar que Jehová escogiere. Fíjense, esto que les acabo de contar es lo que menciona este versículo número 6. Si un levita se quiere salir de ese lugar, ¿se puede? Sí se puede. ¿Pero dónde tiene que ir a dar? Tiene que ir a dar al lugar que Jehová Dios había escogido. ¿Y cuál era ese lugar? Donde estaba el templo, ya en el tiempo de Salomón, ¿no? Versículo 7. Ministrará al nombre de Jehová su Dios, cuando todos los hermanos, los levitas, que estuvieren allí delante de Jehová, porción como la porción de los otros, comerás, además de sus patrimonios. Entonces, si nos damos cuenta, el levita quedaba desamparado, no quedaba desamparado, hermanos. Y entonces cuando se restauró nuevamente el sacerdocio, pues había lugares en el reino del norte que no tuvieron sacerdote, pero sin embargo en el reino del sur, ahí donde estaba el templo, tenían una porción, ahí ellos tenían algo que comer, los levitas. Obviamente ya no eran tantos, hermanos. Yo les preguntaría, en el tiempo de los jueces, ¿este sistema de los levitas funcionó? ¿Sí funcionó? ¿Por qué? ¿Los levitas dónde estaban, hermanos? Estaban en todas las ciudades, ¿sí? Estaban en todo el territorio de Israel. Todos hacían lo que nuestro Dios les había dicho. Sin embargo, ¿eso quiere decir que no había idolatría en Israel? Sí había idolatría, hermanos. Y el capítulo 18, versículo 9, ¿qué dice? Cuando hubieres entrado en la tierra que Jehová tu Dios te da, no aprenderás a hacer según las abominaciones de aquellas gentes. Esto es lo primero que dice nuestro Dios. Y lo primero que llegó a hacer el pueblo de Israel, ¿qué es, hermanos? Eso precisamente, ¿verdad? Porque dice la escritura que se levantaba una generación que no había conocido las maravillas de Dios y ¿qué hacía? Pues se corrompía, ¿sí? Y pues obviamente pues esto traía como muchas consecuencias y esto nuestro Dios también lo prohíbe, ¿sí? Del versículo 1 al versículo 14 menciona muchas prácticas paganas de ese tiempo. Bueno, también de este tiempo, ¿sí? ¿Qué existe el día de hoy? ¿No? Ustedes pueden ver ahí en todos los postes de todo nuestro país. Te leo las cartas, no pagues hasta ver resultados, etcétera. ¿No los han visto? Pues eso existe hasta el día de hoy. Y fíjense lo que dice nuestro Dios: no se ha hallado en ti quien haga pasar a su hijo o hija por el fuego, ni practicante de adivinaciones, ni agorero, ni sortílego, ni hechicero, ni fraguador de encantamientos, ni quien pregunte a Pitón, ni mágico, ni quien pregunte a los muertos, porque es abominación a Jehová cualquiera que hace estas cosas. Entonces nuestro Dios, pues obviamente como cuando Saúl, ¿sí? El primer rey de Israel, hace esto, pues ahí ya está desechado, ¿sí? De la presencia de nuestro Dios por haber consultado a quién, a los muertos. En el capítulo 18 del versículo 20 al versículo 22 habla con una advertencia contra los falsos profetas. Y yo me hacía una pregunta: ¿cómo se podía identificar a un falso profeta? ¿Qué tenía que tener, valga la expresión, este profeta? Versículo, el mismo capítulo nos explica, versículo 20. Pero el profeta que presumiere, perdón, ahí les va otra vez. Pero el profeta que presumiere hablar palabra en mi nombre, que yo no le he mandado hablar, o que hablare en nombre de dioses ajenos, el tal profeta que morirá. Aquí estamos hablando de los falsos profetas, ¿sí? Pero nuestro Dios dijo que había un modelo de profeta que a él sí se debía escuchar, ¿sí? ¿Quién es, hermanos? Jesús estaba aquí en la ley. Capítulo 18, versículo número 15, dice: profeta de en medio de ti, de tus hermanos, como yo. ¿Quién es como yo? Como yo. ¿Quién es como yo? Moisés. Es decir, como yo, acuérdense que está hablando Moisés, dice: como yo te levantará Jehová tu Dios, a él oiréis, conforme a todo lo que pediste a Jehová tu Dios en Horeb. Entonces nuestro Dios, más bien el pueblo, no, perdón, nuestro Dios sí escuchaba al pueblo. Cuando el pueblo dijo: yo no quiero que Dios sea quien me hable, sino que haya un intermediario. ¿Qué estaba haciendo el pueblo ahí? Estaba haciendo una petición. ¿Y qué hace nuestro Dios? Perfecto. ¿No quieres que yo hable contigo? Te voy a poner un profeta.
En ese tiempo puso a Moisés. En el tiempo de Jesús, pues ¿quién era? Pues ese profeta era Jesús. Y todas las cosas que venía diciendo Jesús, Jesús dijo, mi doctrina no es mía. Y tenía razón. Claro que no era mía. No era de él, ¿verdad? ¿Era de quién? Pues era la doctrina de nuestro Dios. Y todo lo que mencionaba Jesús, pues obviamente se cumplía con el paso del tiempo. Capítulo número 19. ¿De qué nos habla este capítulo, hermanos? Habla del establecimiento de las ciudades de refugio. Se menciona que se tenían que destinar 3 ciudades de refugio. Ya estaban asignadas 3 del lado derecho y tenía que asignarse otras 3. Pero nuestro Dios dijo, en el caso de que esas 3 ciudades y te ensanchares hacia determinado lugar y necesites otras ciudades de refugio, las debes de poner, ¿sí? Entonces, esas del versículo 8 al versículo 10 habla de esas, de ampliar las ciudades de refugio. Del versículo 11 al versículo 13 habla de un juicio contra el homicida intencional. ¿Qué quiere decir esto? Que si hay una enemistad entre un servidor con otro hermano y pues yo intencionalmente lo maté, es decir, con premeditación, con alevosía y con ventaja yo le quité la vida, pues ¿qué creen, hermanos? Pues yo también debía morir, ¿sí? Así lo menciona la ley. En el versículo 14, nos habla de algo muy importante, ¿sí? Que cuando ellos estuvieran en la tierra prometida, dice que no se debía quitar el límite a las de propiedades a las personas, es decir, algo muy parecido a lo que hace un rey del reino del norte que va y le quita la viña a otra persona. ¿Sí se acuerdan? ¿Cómo se llama ese rey? Bueno, hay un rey en el reino del norte que le quita la viña a otra persona. ¿Sí? ¿Cómo se llama? ¿Amán? No es Amán, acuérdense. Sí, empieza con A y termina con B, el rey el nombre de este rey, perdón. Entonces, también en el capítulo 19, en el versículo 15, habla sobre las normas que debían tener los testigos. Y en el versículo 16 al versículo 21, habla de que si algunas personas eran falsas, testificando algo que ellos habían visto, muy frecuente se vio esto. ¿En dónde, hermanos? En el juicio contra Jesús y en el juicio contra Esteban, que eran como falsos testimonios, ¿sí? Y lo mismo sucede con Jesús. Algún día vamos a explicar eh, todos los atropellamientos que se hizo a la ley en el juicio de Jesús. ¿Por qué? Primero, no se le hace un juicio equitativo, ¿sí? No se le hace un juicio justo. Primero, pues ocurre todo en la noche, hermanos, y entonces pues ahí juntaron a todos los Sanedrín. Curiosidad, que cómo es posible de que se juntan todos y no eran de todas las ciudades. ¿Existía en el tiempo de Jesús la tribu de Leví esparcida? No, solamente existía los que vivían cerca del templo. En el capítulo número 20, que ya es el último capítulo que dejamos de estudiar, habla de las instrucciones cuando una persona fuera a la batalla. Habla también de cuando quienes no podían ir a la guerra. Todas las personas podían ir a la guerra, no todos podían ir a la guerra, hermanos. ¿Qué quiere decir con esto? Que había personas que sí se les tenía prohibido ir a la guerra. ¿Quiénes? Pues los que acababan de tomar una mujer, los que habían plantado una viña, los que habían edificado alguna casa, todos esos pues eran excepciones que no podían ir a la guerra. Algo bien interesante que debemos notar en este capítulo, hermanos, es de que si la ciudad era muy lejana, sí se podía intimar la paz con ellos. Sin embargo, cuando la ciudad era cercana, ahí sí, la ciudad tenía que ser totalmente destruida. El hecho de que se ofreciera la paz con las ciudades lejanas, ¿qué implicaba, hermanos? Que deberían de estar bajo cierto tributo, algo que no se hace en el tiempo de Josué. Cuando Josué hace la paz con unas personas que vivían ahí cerca, pues la escritura menciona así, tal cual, dice, no se consultó a Jehová. Y por eso a esas personas, pues obviamente no las pone bajo la misma regla que pedía la ley. Y recuerden que la ley era bien clara y decía, vas a hacer esto. Las ciudades lejanas
sí vas a poder tener paz con ellas, pero le vas a poner un tributo. Y con las ciudades cercanas era muy distinto, era un tratamiento distinto, hermanos. Ahora, de todo esto, de todo este capítulo que estamos leyendo, que recuerden que la predicación se llama Leyes para la Justicia y el Gobierno del Pueblo. Esta ley, ¿con qué estaba relacionada? ¿Con la religión? No, hermanos, esta ley estaba relacionada totalmente ¿con qué? Con la guerra. Y el último capítulo habla de algo muy importante. Versículo número 19 en adelante. Deuteronomio capítulo 20, versículo 19. Cuando pusieres cerco a alguna ciudad, peleando contra ella muchos días para tomarla, no destruyas sus arboledas, metiendo en ella hacha, porque de ella comerás. Y no talarás que no es y no la talarás que no es hombre el árbol del campo para venir contra ti en el cerco. ¿Qué estaba diciendo nuestro Dios aquí? Si los hijos de Israel tomaban una ciudad, ¿qué tenían que hacer, hermanos? ¿Destruir los árboles? No. Tenía que respetar los árboles. Ojo, ¿todos los árboles podía respetar? Solamente tenía que respetar los árboles frutales. Increíble. ¿Por qué dejaba los árboles frutales nuestro Dios? Porque ahí podía comer. Nuestro Dios es algo bien. En su inmensa sabiduría le dice, estos no los destruyas. Esos no van a venir contra ti en el cerco. Un árbol no es un hombre. Para que te castigue cuando tú estés sitiado, Él no te va a castigar. Al contrario, ¿qué? Te va a dar de comer. Nuestro Dios es bien claro qué árboles sí se tenían que cuidar. Mas el árbol que supieres que no es árbol para comer, ¿qué? Lo destruirás y lo talarás. Y construye baluarte contra la ciudad que pelea contigo. ¿Hasta qué? Hasta sojuzgarla. Y de aquí, pues obviamente debemos de tener una enseñanza muy hermosa. ¿Cuál es, hermanos? Vamos a leer la última diapositiva. Dice que la justicia y el buen gobierno reflejan ¿qué? El carácter de Dios. Pero esto, relacionado a los árboles, ¿qué dijo nuestro Señor Jesucristo? Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Juan, en el capítulo número 15, en el versículo número Juan, capítulo número 15. ¿Cómo es posible que los árboles, más bien, cómo es posible que el hombre, el ser humano, tiene mucho parecido con los árboles? ¿Por qué, hermanos? El ser humano necesita ¿qué para vivir? Necesita agua, tierra, sol y ¿qué? Tierra, sol, agua y ¿qué más necesita el ser humano? Nada más 3 cosas. Aire, exacto, esas 4 cosas. ¿Y los árboles qué necesitan, hermanos? Lo mismo. Entonces nuestro Dios nos compara con ¿qué? Con un árbol. Ahora vamos a leer. Bueno, la próxima semana vamos a estudiar las leyes sociales y principios para la vida comunitaria, es decir, cómo convivir con las personas, pero también cómo convivir en la ciudad que Dios les había pedido. Y también vamos a terminar de hablar cómo era la frase, que solamente hemos estudiado muy poco, pero vamos a hablar otro poquito, porque lo vamos a explicar en la semana que viene y después en el último viernes. De la frase la leche y la miel, porque hemos hablado de cómo se debe de producir la leche, pero no hemos hablado de cómo de producir la miel. Entonces vamos a ver Juan capítulo 17, versículo número 1. ¿Están ahí? Dice, ay no, perdón, les dije 15, ¿verdad? 15, perdón hermanos, perdón. Juan capítulo 15, versículo 1. Yo soy la vid verdadera y mi padre es el labrador. Todo árbol, perdón, todo pámpano que en mí no lleva fruto, le quitaré. Y todo aquel que lleva fruto, le limpiará para que lleve más fruto. ¿Esto de dónde lo está tomando nuestro Señor Jesucristo? De la ley de Dios. Nada más que muchas veces que creen, hermanos, pues no lo conocemos. Y esto lo dice nuestro Dios. Todo árbol que ¿qué? Que no lleva fruto, le quitará. Aquí la pregunta más importante que debemos responder, ¿cuál es, hermanos? ¿Cuáles son nuestros frutos el día de hoy? ¿Mi fruto se ve reflejado en mi familia?
¿Mi fruto se ve reflejado aquí en la iglesia? ¿O no tengo fruto? Hoy es día no laborable, hermanos. La iglesia debería de estar llena. ¿A poco no? ¿Y entonces? Bueno, hermano, es que algunos sí trabajaron hoy para que mañana descansen. Entonces mañana sí va a estar llena. Ay, qué iluso el hermano, ¿verdad? Nuestro Dios es quien está poniendo la regla. Y el árbol que lleva buen fruto, ¿qué dice, hermanos? Tiene una bendición. ¿Cuál es, hermanos? Va a tener vida. ¿Y el árbol que lleva fruto, qué? Le limpiará para que, ¿qué? Quiere decir que entonces si mi fruto es bueno delante de la iglesia de Dios, si mi fruto es bueno en mi familia, ¿qué tiene que pasar en mí, hermanos? Pues voy a llevar más fruto, ¿o no? Ahora, observen, versículo número 3. Ya vosotros sois limpios por la palabra que os he hablado. Yo les preguntaría, entonces, ¿todos los que estamos aquí tenemos fruto? Sí, hermanos, sí tenemos fruto. Ahora, ¿nos cuesta tener más fruto? Muchas veces sí nos cuesta tener más fruto, pero ya estamos limpios por la palabra de nuestro Dios. Versículo número 4. Estad en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto de sí mismo si no estuviere en la vid, así nosotros, así ni vosotros, si no estuvierais en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que está en mí y yo en él, lleva mucho fruto, porque sin mí nada podéis hacer. Queda de tarea Deuteronomio capítulo 21 al versículo número 26. Todos podemos tener más fruto, hermanos. Solamente es de acercarnos mucho con nuestro Dios. Solamente de que nosotros le digamos a nuestro Dios, yo quiero ser un árbol que dependa totalmente de ti y que mi vida pueda estar regida por ti. Que el Señor bendiga su palabra a todos ustedes, hermanos. Pasa a vosotros.